Amigos de Videos Bolivia, les presentamos la siguiente noticia. El senador Leonardo Loza, senador por el Movimiento al Socialismo, anuncia que las filas de este partido están analizando una nueva interpelación al ministro de Gobierno Eduardo del Castillo por el poco accionar frente al hecho ocurrido en Porongo, donde 3 policías perdieron la vida, un triple asesinato de policías. Cuestionan el accionar del Ministerio de Gobierno frente a este hecho. Manifiestan que no hay un tratamiento igual para denuncias en el trópico cochabambino. Frente a esta denuncia, el senador Loza manifiesta que se estaría encubriendo algún hecho. Escuchemos estas polémicas declaraciones y luego continuamos. Muy buenos días, muy agradecido siempre con nuestros medios de comunicación de nuestro departamento de Cochabamba. Bueno, el caso del Porongo Santa Cruz ha sido un caso, o es un caso muy sonado mediáticamente, inclusive coloca en desventaja a lo que es la policía boliviana, el Ministerio de Gobierno, genera una enorme preocupación y una enorme sospecha que pareciera que algunos efectivos o miembros de FELCN están involucrados en estos temas de narcotráfico y otros. Eso, por supuesto, nuevamente recalco que genera una enorme preocupación a nivel de nuestras autoridades y estoy seguro a nivel de todo el pueblo boliviano. En ese marco, nosotros como Asamblea estamos evaluando todos los días lo que ocurre con este tema, con relación a este tema. No vemos resultados concretos en este tema. No vemos, por ejemplo, nuestro ministro pasaba una cosa minuciosa aquí, personalmente presentaba algunos casos, pero en este tema no hemos visto, no lo presentó oficial o personalmente él, no sé, algo ocurre acá, entonces genera una preocupación, una sospecha aquí, ojalá se concrete la verdad. En ese marco, como Asamblea, recalco, todavía no tenemos ninguna fecha establecida para el tema de interpelación sobre este caso, pero sí, esta semana nosotros vamos a generar peticiones de informe como corresponda para que este tema se pueda esclarecer y no quedar ahí un poco camuflado como se ve lamentablemente en tema del narcotráfico. Senador, ¿cuáles son esas sospechas que se tienen en relación al trabajo del Ministerio de Gobierno, el comando de la Policía Nacional? Este fin de semana escuchábamos al presidente del MAS, señor Evo Morales, hablar de estas mismas sospechas que se tienen. Bueno, yo creo que no solo con relación a este tema, nosotros a la cabeza del hermano Evo, principalmente él como dirigente del MAS y dirigente de la región del Trópico de Cochabamba, había denunciado públicamente algunos hechos, así como audios y otros, que algunos miembros de la policía boliviana estarían involucrados con algunos hechos del narcotráfico. Y mira, esto llega, ¿no? Un caso donde hay 3 fallecidos y supuestamente el narcotraficante o el acusado o el asesino solito se entregó. No sé dónde ocurrió eso, cómo pareciera que hay un pacto. Y recalco, nuestro Ministerio de Gobierno, en casos muy minuciosos que a esta, personalmente se dedicaba a presentar narcotraficantes o criminales. Por ejemplo, en el caso del Dávila, personalmente presentó. Pero en este caso no ocurrió. Y eso genera sospecha, pues, ¿no? Y por eso, ojalá la justicia pueda actuar de manera muy transparente, sin parcializarse a nadie. ¿Cómo es posible que haya llegado al Beni, haya vuelto a hotel del Beni hasta Santa Cruz para entregarse? Estas son las sospechas. Por eso, hay veces un criminal, un asesino solito se entregó, ¿no? Eso es preocupante. Ojalá la justicia pueda de una vez definitivamente esclarecer este tema. Lo llevan a La Paz, inmediatamente lo revocan, aparece nuevamente en Santa Cruz. No sé qué ocurre ahí adentro, eso
preocupa a la población boliviana en su conjunto. ¿Cómo está la lucha contra el narcotráfico, senador, en el trópico, en otras regiones? ¿Qué es lo que se sabe al respecto? Bueno, el tema de lucha contra el narcotráfico no solo es Constitución o la región del trópico nacional, sino esto es un problema humanitario a nivel de todo el mundo entero, que posiblemente en unos países más, en otros países menos, pero lamentablemente este tema del narcotráfico está lleno en el mundo y algunos gobiernos son más fuertes y algunos hay veces no pareciera que son tolerantes, ¿no?, en el mundo entero. En ese marco nosotros volvemos a expresar nuestro compromiso de luchar implacablemente contra este mal, que es el tema del narcotráfico, y ahí pedimos con mano dura que nos acompañe nuestro gobierno nacional en este tema. Pero tampoco se tiene avance en el caso narcoaudios, sí, ¿verdad? El tema del polígrafo que hablan los diputados electorales. Creo que pareciera que se quedó ahí entre las instituciones o entre la institución. Sato decía el tema de los audios textual y públicamente denunció el hermano Evo Morales y hasta ahora no hay avance. Eso a veces genera preocupación y ojalá nuestras autoridades puedan actuar con todo el rigor de la ley en nuestro país. Senador, en otro tema, lo hemos escuchado tanto a usted como al presidente del Senado en la región de Chapare advertir a los sectores sociales de movilizaciones del CONAR, entre otros, y ustedes les han pedido que estén alerta. ¿Qué acciones se va a asumir o qué información tienen ustedes al respecto? Bueno, nosotros no tenemos ninguna información de la derecha. En realidad solo se repercute que la derecha no está dormido, que el golpe de Estado no está definitivamente enterrado en nuestro país. El golpe de Estado está latente nuevamente en nuestro país. Yo lamento que la justicia, el Ministerio de Gobierno no actuaran así concretamente contra aquellos que convulsionaron, asesinaron, ocasionaron matanza en nuestro país. Por ejemplo, en el caso de Cochabamba, los llamados motoqueros, pues muchos de ellos todavía impunemente están correteando en las calles, intentando nuevamente causar zozobra y miedo en nuestro país, y la justicia no actúa. Así que nosotros tenemos clavado en la mente de que el golpe de Estado en nuestro país no ha terminado el año 2019, sino golpistas de ese tiempo y seguramente los que son ahora están vigentes cualquier rato para articular un conflicto social y terminar con un gobierno democráticamente electo. Eso conocemos, tanto nuestro gobierno nacional, la Asamblea, pero principalmente nuestros movimientos sociales. En ese marco nosotros, en diferentes reuniones ampliadas que tengamos, pues estamos cerrando filas a no permitir que una vez más en nuestro país ocurra lo que ha ocurrido el año 2019, con tantos muertos, con tantos heridos, y cuando se juzga o cuando se busca cómo se haga justicia, dicen que son perseguidos políticos, no debería ir a juicio de no sé qué responsabilidades, un premio político. Lamento que, recalco, esas cosas ocurran, pero los movimientos sociales, no solo en Cochabamba, sino a nivel nacional, estamos alerta en defensa de la democracia, de nuestro gobierno, de nuestro presidente democráticamente electo. ¿Qué se debe hacer desde el gobierno para evitar esta rearticulación, senador, por favor? En realidad, si el gobierno diríamos que se haga justicia o que queremos justicia, seguramente un político saldría y diría, no, esto es persecución política, el gobierno se está entrometiendo a la justicia. De manera personal y como gobierno estoy seguro no vamos a caer en eso, solo pedimos a la justicia boliviana que en estos y otros temas pueda actuar con todo el peso de la ley y de manera muy independiente y transparente para juzgar las cosas que han ocurrido en nuestro país. Senador, son 34 años de la masacre de Villa Tunari. ¿Qué le conmemora, qué les recuerda la misma? Ahorita, en este momento, en Chipiriri y en Eterazama existe conmemoraciones, concentraciones para recordar, homenajear a esos fallecidos de hace 30, 34 años atrás en Villa Tunari. Esos gobiernos neoliberales que a título de lucha contra el narcotráfico, en fin, y otras cosas, solo han terminado asesinando a varios compañeros en la región del trópico de Cochabamba. A esa sangre derramada, a esos muertos, le llevamos en nuestra sangre y en nuestro corazón, y jamás olvidaremos que los políticos, inclusive
los que hoy en día fungen políticos también eran políticos en el pasado, han asesinado, han matado a muchos de mis hermanos en la región del Trópico de Cochabamba, y hoy día, con mucho dolor, pero con mucha fe, con mucha esperanza y con mucha fuerza, recordamos como hace 34 años atrás asesinaron en Villa Tunari a varios de nuestros hermanos productores de la hoja de coca. Senador, ¿qué opinión le merece acerca de estas convocatorias que está surgiendo en Santa Cruz para poder marchar en contra y un repudio hacia el narcotráfico que se está evidenciando en este departamento? Hay, por ejemplo, el caso de Naya, haciendas con gran potencial económico. Bueno, yo creo que ni a estos ni a los del otro lado no nos convence, lamentablemente, el tema de lucha contra el narcotráfico en nuestro país, y eso es muy preocupante. Ni a los de la izquierda ni a los de la derecha, muchos, nos genera una enorme preocupación este tema, porque Bolivia no puede llegar, al igual que países que tienen inclusive bases militares norteamericanas, donde a tiros se matan, a plena luz del día se matan, el narcotráfico campea. No queremos igualarnos, llegar a esos extremos como países de Cauco que tienen embajadas americanas. Nuestro país no tiene embajada americana, no tiene presencia de gringos en ese tema, pero sin embargo aparecen estos temas y nos genera una preocupación, y ojalá se pueda revisar el accionar, el comportamiento al interior de FELCN, y nuestros hermanos policías pues puedan actuar con todo el peso como corresponda contra este mal que nos hace daño. Senador, el presidente Jair Bolsonaro dijo que podría dar asilo al de 9 años. ¿Cuál es su postura? Es otro tirano de ese país, que también formó parte del golpe de Estado. Ha enviado muchas cosas a nuestro país. Él es cómplice de tantos muertos, de tanto derramamiento de sangre en nuestro país, así que como entre tiranos pues se darán asilo, se protegerán, pero recalco, nosotros solo apelamos a la conciencia de la justicia boliviana, que se pueda juzgar las cosas, lo que ha ocurrido en nuestro país, y esperamos que ningún país esté protegiendo eso. Listo, compañeros, así suavito. Debe decir, tiene que desaparecer la PCN. Palabras del senador Leonardo Loza en relación a la conferencia de prensa que se ha realizado en la Federación del Trópico, temas a nivel coyuntural. Con esto retornamos a cabina central. Esas fueron las palabras del senador Leonardo Loza, quien no descartó una nueva interpelación al ministro de Gobierno Eduardo del Castillo por este lamentable caso ocurrido en Porongo, un triple asesinato a policías. El principal acusado es Misael Nayar, pero el senador Leonardo Loza no entiende todo el accionar de la policía y de cómo una persona que está siendo buscada en el país termina entregándose por su propia voluntad. ¿Qué está pasando? Manifiesta el senador Leonardo Loza, haciendo claros cuestionamientos al ministro de Gobierno Eduardo del Castillo. ¿Qué opinan ustedes frente a las palabras del senador Leonardo Loza? ¿Creen posible que se esté encubriendo hechos del narcotráfico? ¿Que el señor Misael Nayar cuente con algún tipo de protección que venga desde el gobierno de Luis Arce Catacora? ¿De qué forma creen ustedes que el ministro de Gobierno no está cumpliendo con sus obligaciones? ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.